Antes de comenzar, me gustaría decirles que tengo un podcast, publicado en audible.es. Se trata de 6 horas de contenidos originales en los que, explorando infinidad de ejemplos de la historia del arte, la filosofía, la música, la mitología, la literatura, la ciencia, buceamos juntos en la frágil condición humana, sus debilidades, sus asperezas, sus inquietudes, sus dramas y sus alegrías. Nos detenemos a reflexionar sobre quiénes somos y por qué somos como somos. Así que ya sabe, visite audible.es. Dese de alta gratis durante un mes, o 3 si es usted cliente de Prime, y empiece a disfrutar de 90.000 audiolibros y del despertar de Sísifo, que no nos vamos a engañar, es lo que usted fue a buscar a Audible. Buenas noches, queridos polisexuales queer aborígenes australianas, cojas, mancas, sin orejas y racializades, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un listado de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si fuera de su interés saltarse a la sección que más le interese. En concreto, en el apartado de temas, trataremos en profundidad el colonialismo, la corrupción, la hipocresía, la codicia o el racismo, todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Asimismo, analizaremos brevemente los paralelismos entre la historia de Conrad y su adaptación cinematográfica. Precisamente, la primera vez que oí hablar de esta novela fue gracias a la adaptación bastante libre que hizo Francis Ford Coppola con Apocalypse Now. Una película que explora, en cierto modo, el viaje iniciático del protagonista con temas similares, pero empleando de telón de fondo un entorno completamente distinto, saltando del Congo belga a Vietnam. Luego vendría la lectura y por una vez debo reconocer que una adaptación cinematográfica ayuda a dotar a una novela de una capa adicional de profundidad, porque si bien las historias que cuenta no son las mismas, es cierto que una y otra se complementan y se ayudan mucho a sacarse partido. Pocas cosas han tenido un efecto tan profundo en mí como mi paso hacia la comprensión de este libro. Cuando comencé a darme cuenta de cuántas posibilidades contiene y cuán bellamente Conrad saca a relucir sus significados, sentí la iluminación, una especie de iluminación vaga, es cierto. La primera vez que leí esta novela tendría unos 15 años. Me tomé El corazón de las tinieblas al pie de la letra. Leí una historia de aventuras, densamente escrita, incómoda, claustrofóbica y extraña. Lo vi como una búsqueda que salió mal porque Kurtz nunca salió de la jungla y porque yo no entendí bien la historia por su lenguaje en ocasiones difícil y pesadamente lleno de adjetivos. Pero cuando maduré un poco, ¡ay, niño! Entonces, amigues refugiades veganes. El corazón de las tinieblas sigue a Marlowe, un marinero en busca de sí mismo mientras navega el río Congo para unirse a Kurtz, un hombre presuntamente idealista con muchos talentos. Marlowe se embarca como capitán de barco fluvial para una organización belga con intereses en el Congo, conocida simplemente como La Compañía. Durante su viaje a África y luego al Congo, Marlowe enfrenta tremendas ineficiencias y una brutalidad inimaginable por parte de los colonos. Los habitantes locales de la zona se han visto obligados a rendir servidumbre a la Compañía. La maldad y la miseria de los negocios imperiales contrasta vívidamente con la impasible majestuosidad de la jungla que bordea los asentamientos del hombre blanco. Marlowe aterriza en la estación central, administrada por un individuo desagradable y conspirador. Pronto se entera de que su barco de vapor no puede moverse y pasa los siguientes meses esperando un envío de piezas para que pueda ser reparado. Durante este tiempo, desarrolla un gran interés por el personaje de Kurtz, quien hace sentir amenazados al gerente de la compañía y a sus empleados. Las piezas para reparar el barco finalmente llegan y Marlowe, junto con el gerente y otros tripulantes, incluida una banda de caníbales, comienzan una difícil odisea río arriba. Los alrededores de la densa jungla y el silencio ensordecedor hacen que los que están a bordo del barco se sientan nerviosos, desanimados e irritables. Y la vista ocasional de pueblos nativos y el sonido de los tambores lejanos provocan el pánico a bordo. Y lo que ocurre a continuación es mejor que lo lean por ustedes mismos.
Joseph Conrad se quedó huérfano a la edad de 12 años. Su madre y su padre murieron como resultado del tiempo que la familia pasó en el exilio en Siberia. A los 17 años viajó a Marsella y empezó a trabajar como marino. Finalmente comenzó a navegar en barcos británicos y se convirtió en ciudadano británico en 1886, a la edad de 29 años. Fue entonces cuando cambió su nombre a uno que por lo menos yo sé pronunciar y que sonaba más británico, Joseph Conrad, y publicó sus primeros cuentos escritos en inglés, su tercer idioma después del polaco y del francés. Durante los 8 años siguientes, Conrad continuó trabajando como marino y siguió escribiendo. Publicó su primera novela, La locura de Almayer, en 1894. En 1896 contrajo matrimonio. Rápidamente se hizo muy popular en la crítica literaria de la época, aunque durante muchos años fue muy pobre y tanto él como su esposa sufrieron graves enfermedades. Escribió sus obras más conocidas justo en el cambio de siglo: El corazón de las tinieblas, Lord Jim y Nostromo. Murió en 1924. La famosa novela de Conrad se basa en un viaje real que el autor realizó por el Congo en 1890, durante el terrible gobierno del rey Leopoldo II de Bélgica. Durante las 2 últimas décadas del siglo XIX, las naciones europeas lucharon entre sí por la riqueza y el poder. Esta batalla provocó la lucha por África, en la que los países europeos compitieron de forma descarnada para colonizar la mayor parte posible del continente negro. Mientras que los colonizadores europeos afirmaron querer civilizar el continente africano, sus acciones contaban una historia completamente distinta. Estaban interesados únicamente en la obtención de riqueza y no les importaba cómo la conseguían o quién muriera en el intento. Una de las colonias europeas más brutales por su trato a los africanos nativos fue el Congo belga. El rey Leopoldo II de Bélgica poseía una codicia insaciable por el dinero, la tierra y el poder, y miró hacia África para encontrarlos. Como muchos otros europeos, estaba fascinado por los informes de África hechos por el famoso explorador Stanley. A través de una serie de maquinaciones y un diluvio de propaganda que proclamaba su generosidad, Leopold finalmente aseguró la región africana del Congo como colonia belga, que permanecería bajo el yugo de este país hasta 1960. En 1890, Joseph Conrad trabajó como capitán en un barco de vapor en el Congo belga, y El corazón de las tinieblas se basa, al menos en parte, en sus experiencias en esta época. Las obras de Joseph Conrad residen en el periodo de transición entre el victorianismo, con sus estrictas convenciones, una sociedad encorsetada, y el modernismo, que pretendía hacer estallar las antiguas convenciones e inventar nuevas formas literarias para transmitir ideas y sensaciones de una forma más plena. El trabajo de Conrad fue fundamentalmente en este esfuerzo, particularmente su experimentación con el uso del tiempo y con narrativas no cronológicas. El corazón de las tinieblas también encaja de lleno en el género de la literatura colonial, en la que los escritores europeos retrataron el colonialismo y el imperialismo de las naciones europeas desde África hasta el lejano Oriente a finales del siglo XIX y principios del XX. Conrad ha influido grandemente en autores como James Graham Ballard o Cormac McCarthy. Algunos libros con una estética semejante al corazón de las tinieblas son El mundo ahogado, Las vírgenes suicidas o la trilogía africana de Chinua Achebe. Por el escenario en el que se plantea que el hombre en esencia es un salvaje que cuando se ve atrapado en la jungla se vuelve despiadado, guarda también mucha relación con El Señor de las Moscas, libro del que ya hemos hablado en este club. A principios del 2012, yo mismo realicé un viaje al corazón de las tinieblas. Como parte de mi vuelta al mundo en moto, pasé 6 meses atravesando África desde Johannesburgo hasta Israel, recorriendo todo su cara este: Namibia, Botsuana, Suazilandia, Mozambique, Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán y Egipto. Fueron seguramente los 6 meses más largos de mi vida, y cuando me preguntan si hay algún país al que no volvería, mi cabeza siempre retorna a África. A mi entender, África no tiene salvación posible. El continente entero vive un régimen de apartheid que parece insalvable para las próximas generaciones.
Solo en África se ven poblados de adobe, solo en África se asiste a escenas que parecen haber sido sacadas de la Biblia. Al igual que Marlowe, yo también era un blanco en un barco que no funcionaba del todo bien. La moto se ahogó agónicamente durante todo el recorrido, exhausta tras 1 año y medio recorriendo 4 continentes, y al igual que él, estaba atrapado en un río. En mi caso, de alquitrán, que parecía no tener fin y que mostraba a ambas riberas imágenes del mismísimo apocalipsis. Al igual que Marlowe, este viaje iniciático me proporcionó una visión más descarnada y más realista del mundo. Al final del recorrido, yo también encontré a un Kurtz enloquecido, solo que esa imagen la tuve que encontrar en un espejo, en una pensión de Eliad, Israel, que me devolvió una estampa de alguien muy cerca de perder el juicio. Pero, al contrario que Marlowe, yo no terminé concluyendo que el ser humano es malo en esencia, sino que su maldad aflora cuando no tiene nada o cuando lo tiene todo. Cuando no tienes nada y cuando nadas en la opulencia, ahí es cuando el verdadero animal emerge. Colonialismo. En su representación del monstruoso despilfarro y la crueldad casual de los agentes coloniales hacia los nativos africanos, la novela es capaz de revelar la hipocresía total de todo el esquema colonial de la época. A diferencia de la mayoría de las novelas que se centran en los males del colonialismo, esta presta más atención al daño que la colonización hace a las almas de los colonizadores blancos, de lo que provoca la muerte física y la devastación desatada sobre el negro. Aunque este enfoque en los colonizadores blancos hace que la novela resulte un tanto desequilibrada, permite al Corazón de las Tinieblas extender su crítica al colonialismo hasta su fuente corrupta, la civilización de Europa. La novela retrata una civilización europea que es irremediable y ciegamente corrupta. Describe la sociedad europea como hueca en el núcleo. Marlowe describe a los hombres blancos que va conociendo a lo largo de todo África como vacíos, y se refiere a la ciudad europea sin nombre como la ciudad sepulcral. No olvidemos que un sepulcro es una tumba hueca. A lo largo de la novela, Marlowe sostiene que lo que los europeos llaman civilización es algo superficial, una máscara creada por miedo a la ley y a la vergüenza pública que esconde un corazón oscuro. Igual que un hermoso sepulcro blanqueado esconde en su interior a los muertos en descomposición. Marlowe argumenta que África es una jungla en la que el hombre civilizado se sumerge en un mundo sin restricciones superficiales y que consigue que el loco desenfreno pueda dominarlo y convertirlo en la esencia de lo que es, un salvaje. La falta de verdad. El Corazón de las Tinieblas es una novela que podríamos enmarcar en el género de la literatura de misiones. En una misión, un héroe atraviesa una serie de pruebas difíciles para encontrar un objeto o una persona de importancia y en el proceso llega a darse cuenta de la verdadera naturaleza del mundo y del alma humana. Marlowe parece estar en tal búsqueda, abriéndose camino más allá de lo absurdo y lo horrendo, a lo largo de pasos de un vía crucis en su camino hacia el interior de la jungla. Pero la búsqueda de Marlowe es un fracaso. Kurtz resulta ser el monstruo más grande de todos, y con ese fracaso Marlowe aprende que en el corazón de todos solo hay oscuridad. De ese modo la novela nos hace llegar la terrible conclusión de que no puedes conocer a otras personas, ni siquiera puedes conocerte a ti mismo. No hay una verdad fundamental. Racismo. Tanto los estudiantes como los críticos a menudo discuten sobre si este es un libro racista. Algunos argumentan que el libro describe a los europeos como superiores a los africanos, mientras que otros creen que la novela ataca al colonialismo y por lo tanto no es racista. Hay evidencias en el libro que apoyan ambos lados del argumento. La postura real del libro sobre las relaciones entre los negros y los blancos no es en sí misma una cuestión de blanco y negro. El libro ataca al colonialismo como una empresa dirigida por hombres blancos, corruptos y huecos que perpetran la destrucción de la población nativa de África. Y la novela parece equiparar la oscuridad con la verdad y la blancura
con engaños y mentiras huecas. Así que El corazón de las tinieblas sostendría que los africanos son menos corruptos y en ese sentido superiores a los blancos. Pero, por otro lado, la novela también adopta en ocasiones el punto de vista bastante condescendiente de que los nativos negros son primitivos y por lo tanto inocentes, mientras que los colonizadores blancos son sofisticados y por lo tanto corruptos. Esta forma de dibujar la colonización, ciertamente, no es la más políticamente correcta y puede ser legítimamente tildada de racista, porque trata a los nativos como objetos en lugar de como personas pensantes. Hablar del corazón de las tinieblas es también hablar de la simbología de la niebla, un personaje más de la novela. La niebla es una especie de corolario de la oscuridad. La niebla no solo oscurece, sino que distorsiona. Le brinda a uno la información suficiente para tomar decisiones básicas, pero no hay forma de juzgar la precisión de la información que nos ofrece, que a menudo termina siendo incorrecta. El propio vapor de Marlowe está atrapado en la niebla, lo que significa que no tiene ni idea de a dónde va, ni si hay peligro o mar abierto más adelante. Otro símbolo es el sepulcro blanqueado, y que probablemente sea Bruselas, donde se encuentra la sede de la compañía. Un sepulcro implica muerte y confinamiento, y de hecho Europa es el origen de esas empresas coloniales que extiende la muerte tanto a los hombres blancos como a sus súbditos coloniales. La imagen del sepulcro blanqueado proviene del libro bíblico de Mateo. En ese pasaje se describen los sepulcros blanqueados como algo hermoso por fuera, pero que contiene horrores por dentro. Por lo tanto, la imagen es apropiada para Bruselas, dada la hipócrita retórica belga sobre la misión civilizadora del imperialismo. Otro objeto con una enorme carga simbólica en la novela es el río. El río Congo es la clave de África para los europeos. Les permite acceder al centro del continente sin tener que cruzarlo físicamente. En otras palabras, permite que el hombre blanco permanezca siempre distanciado de la África misma. Las luchas de Marlowe con el río mientras viaja río arriba hacia Kurtz reflejan sus luchas por comprender la situación en la que se encuentra. Sin embargo, la facilidad con la que viaja río abajo, por otro lado, refleja su aquiescencia con Kurtz y su elección de pesadillas. Apocalypse Now se ambientó en las selvas del Vietnam. Algunos críticos encontraron la película complicada y confusa. La mayoría estuvo de acuerdo en que fue un examen poderoso e importante, no solo sobre la participación militar de los Estados Unidos en Vietnam, sino como la novela de Conrad, al tratar de forma perturbadora la oscuridad potencialmente inherente a todos los corazones humanos. Coppola conservó la estructura básica de la novela de Conrad para su película, mientras que El corazón de las tinieblas sigue el viaje de Marlowe a través de las diferentes estaciones de la compañía y finalmente río arriba hasta Kurtz. La película de Coppola se mueve de manera análoga. Pero más llamativos que los paralelismos de la trama son los del carácter. Así como la excursión de Marlowe a África se convierte para él en mucho más que una aventura, la misión de Willard de matar al coronel Kurtz se convierte en algo más que una orden. Ambos se vuelven más sabios como resultado de sus viajes y ambos cuentan sus historias para enseñar a sus oyentes sobre sus descubrimientos, sobre los corazones de las tinieblas a los que viajaron. Willard, como Marlowe, se vuelve más perceptivo a la oscuridad moral a medida que avanza la película. Otra diferencia importante entre estos personajes es que Willard comienza la película como un hombre ya acostumbrado al horror que lo rodea. Hay otro tema muy interesante, tanto en la novela como en la película: el problema que el coronel Kurtz plantea al ejército. Como el Kurtz de Conrad, era un soldado ejemplar. A medida que avanzaba la guerra, seguía ganando batallas y volviéndose más fuerte, y fue esta fuerza la que hizo que resultara amenazador para el propio ejército. Igual que el Kurtz de Conrad, que aportaba más marfil que todas las demás estaciones juntas. Del mismo modo que toda Europa contribuyó a la creación de Kurtz, en el sentido de que encarnó muchos de los valores de los europeos sobre el poder del hombre blanco sobre los nativos, también toda América contribuyó a la creación del coronel Kurtz, un hombre que, en cierto modo, personificó los valores estadounidenses tradicionales de fuerza y de valor, pero que se convirtió, una vez que vislumbró la oscuridad de la guerra, en alguien que no pudo ser capaz de sostener la hipocresía de la que una vez fue una parte importante. Esta novela
nos ofrece un viaje al espacio interior, una investigación metafórica sobre las aguas turbias del alma humana. Es un viaje político al corazón oscuro del colonialismo europeo. Es un viaje de pesadilla hacia el horror. Es un viaje a ninguna parte en un barco que yace inmóvil, anclado en un río pastoso, que también ha sido uno de los lugares más oscuros de la Tierra. Para entender su significado plenamente hay que alcanzar un cierto grado de madurez que te permite comprender que algunos escritores pueden decir una cosa pero quieren decir otras 15. Una imagen bien colocada puede detonar 1000 explosiones brillantes. El barco de Marlowe estaba entrando en el alma del hombre y ese era el verdadero corazón de las tinieblas. Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de hoy. Recuerden que iré anunciando en redes sociales, con suficiente tiempo, los próximos vídeos que serán tratados en esta sección. Y mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca perdida en mitad del mar, que es toda mi verdad. Hasta que volvamos a vernos. Gracias por estar ahí, bendiciones y buenas noches.